¿Cómo andan, gente? ¿Todo bien? Hoy vuelvo al taller con algo diferente, que no es un video de la DECA, sino les traigo esta puesta en marcha de esta Zanela 200 que está tirada en la intemperie hace 10 años fácilmente. Y la verdad que como encendió, lo fácil que fue, es una cosa digna de ver, así que quédense. La moto, como pueden ver, no está en las mejores condiciones. Tiene ahí los giros todos quemados por el sol. El faro está más o menos bien. Después está el tablero desarmado. Están todos los cables sueltos. El motor también está medio pelo. El carburador está todo sucio. No tiene pinta de estar funcionando bien. Después el resto de la moto está toda oxidada. Y bueno, como en primer paso lo que hago siempre es fijarme si hay chispa. Y antes que me digan algo, la bujía estaba suelta porque en estos años siempre se le tiró aceite al motor para asegurarse de que no se agarre. Eso es algo muy importante a ver cuando tiene una moto tirada, siempre ponerle aceite. Y ahí bueno, me estoy fijando que no tiene chispa. Y acá siguiendo el cable de la bujía, llegué hasta la bobina y me di cuenta que la bobina estaba completamente desconectada. Y tenía ahí los terminales, entonces fue cuestión de conectarlos de vuelta y probar si volvió la chispa con esto. Y bueno, una vez conectado, le di patada, así con la bujía al aire y tratando de encontrar un poco de masa. Y bueno, y no tuve suerte, no volvió la chispa, pero cambié y le puse la masa en la tapa de cilindros para ver si ahí lograba conseguir un poco de chispa y tampoco. Entonces bueno, volví de vuelta a lo mismo, a revisar los terminales, a ver si habían quedado mal conectados y resulta que sí. Había uno que quedó suelto, ahí lo conecté bien. Y de vuelta fijándome si tiene chispa, ahí logro tener un poco. No se logra ver muy bien en la cámara, pero sí, una muy buena chispa consigo. Y bueno, el siguiente paso de esto era sacar el carburador. Que bueno, ignoren ahí que parecí yo y tapo media cámara, pero bueno. El tema de este carburador era que la abrazadera, para soltarlo comúnmente como cualquier carburador, estaba tapada y estaba media como metida en el cilindro de la moto. Entonces para sacar eso yo tenía que desarmar toda la tobera. Igual, a ver, son dos tuercas, pero bueno, si la abrazadera hubiera estado bien colocada, hubiera sido todo mucho más fácil. Que de igual manera, 2 minutitos y el carburador ya estaba afuera. Y bueno, ahí como pueden ver ya saco el carburador. Primero saco el tubo del filtro de aire que está todo cuarteado, todo roto. Y bueno, y cuando saco el carburador lo reviso así un poco más o menos. Está muy sucio estaba. Lo bueno es que la cortina no estaba agarrada. Me ha pasado de carburadores todo agarrado. Y bueno, para sacarlo del todo hay que sacar la tapa de la cortina. Así no tenemos que desarmar el cable del acelerador. Porque como estaba todo destrabado y perfecto, no veía la necesidad de desarmarlo todo, que iba a hacer más trabajo al pedo. Bueno, y acá pueden ver que traje el carburador a la mesa. Como ven, tiene mucha mugre. Y bueno, y ahí le saco la tobera. Como es algo de goma, es mejor no ensuciarlo tanto con nafta, porque puede un poco como hacerlo mierda. Y bueno, esa es la abrazadera que yo les decía, que estaba muy metida en el motor. Pero bueno, una vez que salió, primero empiezo dándole una limpieza general por afuera con un poco de nafta y un pincelito. Esta es la mejor manera de lavar carburadores. Esto y thinner también podría ser una muy buena opción, pero bueno, por afuera nafta y un cepillito va bastante bien. Total, afuera mucho no afecta.
Bueno, y acá este carburador, en vez de tener 4 tornillitos para sacar la cuba, tiene una tuerca grande de 14 que me costó un huevo sacarla. Después tuve que cortar el video un ratito para buscar un martillito, y con un golpecito en específico el hijo de puta salió. La verdad que mañoso, bastante mañoso el carburador. Y bueno, ahí ya abrí la cuba. Como ven, en el fondo de la cuba, coso de plástico que tenía un poco de nafta podrida que ya se estaba haciendo como viscosa. Y bueno, ahí saco el eje del flotante, el punzoa también. Esto hay que tener muy en cuenta que no se te pierda, porque no puedes armar más el carburador. Que bueno, el punzoa lo que hace es cortar la entrada de nafta al carburador para que no rebalse. Y bueno, y ahí ya saco el cebador. Después saco el chicle de baja, el chicle de alta. Ahí me estoy fijando con la luz, a ver si no está tapado. Y bueno, después saco el nivel de el tornillo que regula la cortina para el aire en ralenti. Y no mucho más. Es un carburador, bueno, bastante básico dentro de todo. Bueno, y después de desarmar todo el carburador, organizo más o menos las partes. Y bueno, y traigo de vuelta la batea para lavar. Esta vez bien adentro del carburador. Lavo ahí donde entra la nafta. Llevo donde entra el aire. Después me fijo que donde entra la nafta esta vez no lo había desarmado y tenía ahí una especie de filtro que no era removible, así que bueno, limpié todo para asegurarme de que no se ensucie ni se tape. Y bueno, y después la cuba, la parte de abajo de la cuba, que esta era la que tenía todo el engrudo ese de nafta podrida, ahí lo pueden ver, un asco total, muy feo estaba, y ese más tenía una baranda. Pero bueno, con el destornillador y un poco de paciencia y bastante nafta, pudo salir. Bueno, y después, para limpiar los chicles y el cebador y todo eso, conviene mojarlos en nafta y después darle con aire comprimido. Eso es para destaparlos bien y sacarle toda la mugre que tengan adentro, todos los pedazos de nafta. Ven, ahí le pongo un poco de nafta, más o menos para que llegue adentro, bien cargado, y le doy. Ahí, como pudieron ver, escupió la nafta y bueno, ahí quedó bien limpio. Y bueno, y después de todo eso es hacer una y otra vez lo mismo hasta, bueno, que quede todo limpio y poder armar el carburador de vuelta. Bueno, y acá ya tenía casi todo el carburador armado. Me estaba fijando que no había agarrado bien el punzoa con el flotante, así que con un destornillador más o menos lo agarré. Y bueno, y ahí termino de poner todo bien. Ahí pongo el cebador, después los dos chicles. Y bueno, acá cuando terminé todo estaba por poner la cuba y me di cuenta que, bueno, me faltaba la junta nueva. Pero bueno, decidí armarlo de vuelta, así como estaba. Total, como no va a ser una moto que voy a usar, realmente es solamente una puesta en marcha, porque la moto de acá a que pueda volver a funcionar queda mucho tiempo. Pero bueno, ahora será solamente para ponerla en marcha y ver un poco. Y si chorreaba un poco, bueno. Bueno, y acá el paso más importante, volver a poner el carburador. De la misma manera que lo saqué, lo vuelvo a poner de vuelta. Bueno, ahí le pongo la cortina, le ajusto los tornillos y después, bueno, le pongo la tobera entera con el carburador al cilindro.
acá, acelerando un poco el carburador para ver si se aceleraba bien, me di cuenta que había un problema muy grave, que estaba trabado el cable del acelerador. Entonces bueno, le puse un poco de aceite para aflojar. ¿Por qué es tan importante que el cable del acelerador no esté trabado? Es porque si yo estoy, por ejemplo, acelerando y se queda trabado, la moto se podría quedar acelerada y realmente arrancar una moto después de 10 años parada y que quede acelerada al mango, el primer arranque, podría ser catastrófico literalmente, desde volar una biela o bueno, un poco menor capaz, hay que exagerar un poco, pero bueno, con un poco de, bueno, un poco, bastante aceite y bueno, y dándole ahí al acelerador, ya aflojó lo suficiente, así que bueno, ya estaba listo para armar bien el carburador. Bueno, acá le puse el suero que armé con un bidón, bueno, armó mi viejo con un bidón de aceite usado de moto y una canilla. Le puedo mandar nafta al carburador directo para ver si arrancaba. Y bueno, y le empecé a dar a la patada y pasó algo que me sorprendió, es que la moto no giraba, no comprimía. La primera cosa que pensé fue, bueno, estará pasando algo en el embrague. Entonces, en vez de seguir pateando, agarré una pinza y le aflojé el cable del embrague para ver si capaz que con eso podía llegar a aflojar. Bueno, después de que quedó suelto, probé de vuelta a ver si la moto ahora giraba bien. Y nada. De vuelta lo mismo. No andaba nada. Así que bueno. No sabía bien cómo encarar. Lo que estaba pensando era en sacar la tapa. Y justo llegó mi viejo, que me vino a dar una mano. Bueno, acá como todo un boludo, no me di cuenta y quedó el bidón en medio de toda la cámara. Pero bueno, lo que hice a continuación fue sacarle la bujía para ver si sacándole la bujía el motor giraba, significaba de que el problema lo tenía cuando tenía que comprimir. Entonces ahí era cuando el embrague como que se soltaba. Como pueden ver ahí, cuando saqué la moto giraba bien. Pero bueno, cuando le metía el dedo y tenía que comprimir, tipo tapándole el agujero de la bujía, comprimía y de vuelta patinaba el embrague. Así que bueno, lo que hice fue sacarle la tapa del embrague para revisar si algo pasaba ahí adentro. Tiene que arrancar porque el carburador también. Sí, sí. No, de adelante. ¿Acá? Acá. Bueno, cuando saqué la tapa, mi viejo me dijo de que se suponía que estaba mal regulado el vástago del embrague. Entonces estaba trabando con la tapa. Eso lo tendría que haber grabado, la verdad que me colgué en ese sentido. Entonces al estar trabado con la tapa del embrague, quedaba apretado. Entonces hacía de que bueno, la moto patine el embrague. Y bueno, y cuando terminamos esto, le puse de vuelta la bujía y
ustedes mismos pueden ver que Ahí sí, ¿no? con una puta patada la moto arrancó después de Sí, tiene que estar tirando. 10 años parada. Una patada y arrancó. La verdad que esta moto, un caño. Igual está ruidoso, ¿no? Sí, está. Y bueno, acá para mantenerla un poco más tiempo en marcha, me pareció perfecto, también para a mi papá también, meterle un poco más de aceite al cilindro, porque ya le había puesto aceite, pero había sido hace unos días ya. Pero bueno, ustedes ven ahí, más o menos viste cómo quemó, entonces sale humito de ahí. Y bueno, le mandé una cantidad generosa de aceite. Bueno, ahí mi viejo, que tiene mucha más cancha y más experiencia con estos carburadores del orto, literalmente la marca es del orto, le fue regulando un poco más o menos la mezcla y le dio patada de vuelta. Bueno, acá estuvimos probando con mi viejo un rato más la moto. Y como pueden ver ahí, cuando se le suelta el cebador a la moto, sin importar cuánto le regules la mezcla o la apertura de la cortina, cuando le sacas el cebador, la moto se para. Ahora, hay dos posibilidades para esto: o que se haya tapado de vuelta el chicle de baja, de los retenes del cigüeñal hechos pipa, que realmente era de esperarse porque, bueno, 10 años parada la moto. Bueno, después de estar renegando un rato, ahí me vino a ayudar mi viejo. Y descubrimos que la moto tenía tapado el chicle de baja. Que yo lo había sacado, lo leí con el compresor y nafta, pero se volvió a tapar. Así que lo que hicimos es agarrar un alambre de 0.45. Porque si logran ver, lo dudo. Porque hasta a mí me costó ver. Dice 0.50, entonces el agujero es de 0.50. Entonces yo le di con 0.45, que es lo más aproximado que tengo, para destaparlo. Así que ahora lo pruebo y vemos. Bueno, acá le empecé a dar de vuelta patada para ver si arrancaba mejor. Y como un boludo me olvidé de ponerle contacto, entonces no tenía chispa y no iba a arrancar. Pero una vez que le puse contacto, ustedes pueden ver, la moto arrancó perfectamente y se pudo quedar regulando. Y bueno, acá, como pueden ver, la moto ya regula, está regulando alto, pero por lo menos se puede quedar en marcha sin el cebador. Bueno, y ahí lo que me ven haciendo es regulándole un poco la mezcla para que regule un poco más bajo. Como pueden ver, ahí se empieza a poner mucho más serena la moto. Y bueno, lo que sí que está golpeando bastante el cigüeñal, pero bueno, a ver, mucho no se le puede pedir a la moto. Así que bueno, eso fue todo. Realmente a la moto no sé qué hacerle. Realmente no es mía, pero no sé. Déjenme en los comentarios qué le gustaría hacerle a esta moto. Si les interesaría ver otro video de esta, pero esta vez dándole una vuelta. A eso falta hacerle más cosas, obviamente. Pero bueno, si este video tiene apoyo, lo más probable es que haga un video dando una vuelta con la zanela. Espero que les haya encantado el video. Dejen un like, comenten qué le harían a la moto y nos vemos en la próxima.